escuchando? Buenas tardes, doctor. Sí, Buenas tardes, doctor. Perfecto. A ver, vamos a hablar un poco sobre imagenología en urología y, bueno, tenemos muy poco tiempo y para un tema que es enormemente grande, pero un poco la idea es dar unas ideas en relación a toda la utilidad que tienen las imágenes en urología. Entonces, entender que en una clase vamos a hablar de todas las imágenes y entender y comprender qué es lo que se utiliza es en una clase prácticamente imposible, pero vamos a hablar sobre algunas cosas que son como las más evidentes, ¿no? Entonces, un examen de imagen que se utiliza muchísimo es la urografía excretora. La urografía excretora es básicamente un examen donde se da una valoración integral de la vía urinaria. Y básicamente su principal indicación ha sido la hematuria, ¿no? Y hay que entender que para hacer este examen se tienen que utilizar contrastes iodados. Y también es importante saber que estos contrastes pueden tener algunos problemas cuando se los administran. Algunos pacientes pueden hacer problemas de alergias o hipersensibilidad, que esta es una de las cosas que a veces limita al hacer este examen. Si el paciente tiene alterada su función renal y le administramos estos materiales de contraste, esto puede empeorar su función renal. Y como son soluciones hiperosmolares en pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, esto puede generar mayor atrapamiento de líquido y eventualmente empeorar una insuficiencia cardíaca. Entonces, en general, la urografía excretora, una de las cosas que hay que hacer es preparar al paciente antes del procedimiento y la idea es dar una dieta previa, dar antiflatulentos y enemas evacuantes antes del procedimiento. Les voy a mostrar unas imágenes donde van a poder ver aquello. Ideal es que el día del examen el paciente esté en ayuno y siempre se debe partir haciendo una radiografía de abdomen simple. Y en general se administra un mililitro de material de contraste por cada kilogramo de peso del paciente. Y si estamos hablando de pacientes que están en trauma y que necesitan admitirse para someterse a un procedimiento después de un trauma renal, eventualmente se pueden poner hasta 12 ml por kilogramo de peso. Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender es, esta es una imagen que me gustaría que la vean ustedes mientras estamos haciendo la clase y darse cuenta de que en general los pacientes pueden llegar con una radiografía y una la mira la radiografía y no sabe si está bien puesta o está posicionada al revés. Entonces, hay algunos parámetros que son importantes en reconocer el momento de definir si una placa está bien colocada o está mal colocada. Si ustedes se fijan, estas dos imágenes son el mismo paciente, lo que pasa es que una está bien puesta y la otra está puesta al revés. Cuando uno miramos hay algunos elementos que nos ayudan. Entonces, quiero que se den cuenta que en realidad la que está bien posicionada es esta que está designada como paciente A. Y las razones que te orientan a saber que eso está así son varias. A ver, la primera es identificar que el hígado, que es esta estructura que están viendo acá a la derecha en mi flecha, está siempre a la derecha, entonces en general uno puede decir esta placa está bien posicionada. La otra cosa es que el ángulo hepático del colon es más bajo, el ángulo esplénico es más alto, pero hay esta enfermedad que se llama el síndrome de Chilaiditi, donde el colon está sobre el hígado y a veces dificulta la identificación. Otra cosa es identificar este gas que se encuentra dentro del estómago. Esta es la cámara gástrica y en general siempre está más a la izquierda. Y la otra cosa es que en general uno puede encontrar con alguna frecuencia algo de gas en el ciego. Entonces, estas son las cosas que uno debe mirar al momento de mirar una radiografía. El otro tema es siempre ser ordenado al mirar una radiografía, siempre mantengan una secuencia de cómo ir mirando para que no se vayan pasando las cosas. Entonces, para esto, todo lo que han aprendido en anatomía es súper importante porque esto va a permitir que ustedes puedan identificar qué es lo que está sucediendo con su paciente. Entonces, ya habíamos hablado de que esto es el hígado, se está viendo bien claro, en esta zona está el riñón, estos son los músculos psoas.
Entonces, una de las cosas que yo hago cuando parto, siempre hay que entender que los pacientes vienen con una molestia, no es que vienen con un diagnóstico. Entonces, las imágenes deben apoyar la sospecha diagnóstica que ustedes tienen. Esta es una buena forma de encarar el manejo de estos pacientes, es entender que lo primero que tenemos que hacer es mirar estas imágenes y mantener una secuencia. Entonces, yo siempre veo primero la parte ósea, veo las costillas, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vértebra lumbar, ver si hay algún problema. A veces el paciente viene con un cuadro de dolor y lo que encuentras es que tiene, no sé, un aplastamiento de un cuerpo vertebral que tú pensaste que era un cólico renal y en el fondo lo que tienes es un aplastamiento vertebral. Pero si no vas en forma ordenada viendo las placas, va a ser difícil identificar. Mirar si hay problemas con la articulación sacroiliaca, si hay problemas con la articulación coxofemoral, si hay alguna estructura que está metida en medio que puede estar confundiendo. El otro tema, una vez que hemos mirado todas estas cosas, aquí en forma muy clara podemos ver que el hígado está acá al lado derecho, puedes mirar el ángulo hepático más bajo, el ángulo esplénico más alto, acá ves muy poquito gas en el colon, pero lo que te llama la atención también es la presencia de este dispositivo, que es un catéter ureteral que se llama catéter doble J. Entonces, estos catéteres también te permiten identificar y es bueno saber en este paciente que está en el lado derecho. Asumiendo que este paciente viene y consulta porque está orinando con sangre, entonces tú pides una radiografía simple de abdomen y en la radiografía puedes ver varias cosas que pueden ser causas. Tiene una piedra en la pelvis del riñón del lado izquierdo, tiene una piedra en la pelvis del riñón derecho, tiene varias piedras en los cálices y por último tiene una piedra grande también dentro de su vejiga. Antes de continuar, me gustaría que me aclaren si me están oyendo bien lo que estoy hablando para que pueda continuar. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto, muchas gracias chicos. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan que una placa de abdomen puede darle muchísima información. A veces son los recursos que uno cuenta en hospitales con poca infraestructura. Entonces, si tú tienes un paciente con cólico renal, pides una radiografía, el 80% de los cálculos se ven en una radiografía simple de abdomen. Entonces, a veces pidiendo una simple radiografía, tú puedes establecer diagnóstico. Pero a veces también puedes encontrar objetos o cuerpos extraños que a veces los pacientes no refieren que tuvieron algún evento y esa es la causa de su problema. Pides una radiografía y te encuentras con un cuerpo extraño tan grande como el que acaban de ver. Uno de los problemas que tienen las radiografías simples de abdomen es que a veces cuando tú solicitas una radiografía simple de abdomen, el paciente está lleno de gases y es súper difícil poder identificar si hay una piedra o hay alguna cosa. En pacientes urológicos, con frecuencia los pacientes tienen un cuadro de dolor, empiezan a automedicarse, por ejemplo, antiespasmódicos, y eso condiciona que se atrapen una gran cantidad de gases. Cuando tú pides una primera radiografía, esto es lo que encuentras. Entonces, cuando uno mira, lo ideal sería que todos los pacientes, el momento de que empecemos a hacer un examen, estén tan bien preparados con esto. Entonces, desde el punto de vista de presencia de gases y de identificación de estructuras, este es un paciente que está muy bien preparado. Pero si uno es estricto con esta misma placa, uno puede ver que la placa tampoco técnicamente está muy bien tomada. Si se fijan, está un poquito desplazado el paciente hacia el lado derecho, no se ve la sínfisis del pubis, pero podemos ver con claridad, acá está el psoas del lado derecho, el psoas del lado izquierdo, estamos pudiendo ver con claridad también el polo inferior del riñón derecho, del izquierdo, y acá el polo inferior del riñón derecho. Entonces, hay información que se puede ver claramente en una placa, a pesar de que técnicamente no haya sido centrada de la mejor manera. Entonces, en una urografía excretora, una vez que uno ha tomado la placa simple de abdomen, administra el material de contraste en la dosis que hemos comentado y debe valorar 5 parámetros, que son simultaneidad, bilateralidad, forma, tamaño y posición. ¿Y qué significan estas cosas? Simultaneidad es que los dos riñones en forma simultánea estén excretando el material de contraste. Bilateralidad quiere decir que tenemos dos riñones que los dos estén presentes. La forma del riñón, normalmente el riñón tiene una forma de un poroto, una habichuela, el tamaño del riñón y la posición. Y se van tomando placas a los 5, 10, 15, 30, una hora y placas tardías si son necesarias.
Entonces, cuando uno mira esta placa, uno puede mirar primero que está bien colocada, porque insisto, acá está el hígado. La segunda cosa, podemos ver que simultáneamente los dos riñones están excretando material de contraste. Bilateralidad, están los dos riñones. La forma del riñón se ve, tiene una forma normal. El tamaño, para mirar en forma muy rápida, les voy a mostrar otra diapositiva, pero en promedio son 3 o 4 cuerpos vertebrales. Esto es importante entender que esto es más o menos esos 12 por 6 por 4 que mide el riñón, más o menos oscila entre 3 y 4 cuerpos vertebrales. Y el riñón está posicionado en el retroperitoneo entre el 12º cuerpo vertebral y la segunda o tercera vértebra lumbar. Entonces, estas cosas son importantes que ustedes tengan claridad el momento de hacer este tipo de evaluación. Entonces, cuando uno mira la primera placa contrastada, en este caso a los 7 minutos, puede mirar todos estos 5 parámetros que se ven en forma muy clara, ¿no? Entonces, ahí puedes ver simultaneidad, bilateralidad, la forma normal, el tamaño normal y la posición está dentro de un rango normal. Pero algunas veces tú inyectas material de contraste y cuando inyectas el material de contraste puedes ver que el riñón izquierdo está contrastado, igual que acá, pero el riñón derecho está ausente. Y cuando eso pasa hay distintas alternativas, o sea, ¿qué posibilidades hay de que un paciente no se vea? Puede ser que el paciente nació con un solo riñón, esta es una alternativa. La segunda alternativa es que el paciente tenga una ausencia quirúrgica, o sea, vale decir que le hayan sacado el riñón. La otra alternativa es que este riñón no esté funcionando, que esté presente, pero que no esté funcionando. Y puede ser una exclusión completa o un retardo en la eliminación. Entonces, en esta placa en este momento no se está bien. Entonces, siempre que vean eso, asuman estas tres posibilidades. O nació sin riñón, o le sacaron un riñón, o ese riñón está presente, pero no está funcionando por alguna razón. Entonces, ahí estamos viendo un poco el tema de la simultaneidad y la bilateralidad. El otro tema son alteraciones en la forma y a veces los riñones terminan fusionándose en el istmo, en los polos inferiores y formando un istmo y son lo que se conocen como riñones en herradura. Entonces estos riñones en herradura no son tan infrecuentes y son causa de problemas y sobre todo estos pacientes con enorme frecuencia pueden formar problemas de tipo piedras o litiasis o eventualmente procesos de tipo infeccioso. Este examen es una gamografía renal. Es una gamografía renal y esta gamografía renal nos está mostrando esto que estamos viendo acá. Entonces, también podemos hacer una ecografía de los riñones. Puedes ver el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo y en este caso el istmo que está en la parte central del riñón. Entonces es importante entender que estas son las cosas que pueden pasar con los diferentes exámenes. Entonces yo voy a ir mostrando distintas cosas que vamos haciendo con los pacientes y distintos tipos de exámenes, porque en el fondo hoy no es uno, no es que siempre pides urografía, no es que siempre pides ecografía o tomografía, en general es una mezcla de exámenes. Entonces acá estamos viendo lo que está sucediendo con este paciente. Estamos viendo que está sucediendo el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo y el istmo. Y esto es un corte axial y cuando hacemos un corte coronal con reconstrucción puedes ver cómo está dispuesto este riñón de una manera o de la otra manera, ¿no? Entonces estos son riñones en herradura. Y los riñones en herradura son alteraciones de la forma, ¿no? Está alterada la forma. Cuando miramos forma y tamaño, esta es la forma normal de un riñón y la posición del riñón también está localizado, como hemos dicho, entre la 12ª vértebra dorsal y la segunda vértebra lumbar. Entonces, esta es una característica. Y en general, como les decía, mide entre 3 y 4 cuerpos vertebrales cada una de estas unidades renales. Entonces, fácilmente, sin estar midiendo, uno puede tener una pauta de más o menos cómo están los tamaños de estos riñones. Algunas veces los riñones tienen problemas que se generan ectopías y estas ectopías pueden estar fusionadas, pueden no estar fusionadas
o la ectopía puede ser una ectopía renal cruzada, ¿no? Esto es extraordinariamente raro, ¿no? Yo en toda mi carrera no he visto ninguno, pero las ectopías renales cruzadas no son tan infrecuentes, ¿no? Aquí están viendo la unidad renal derecha y la izquierda que se ha fusionado, que en general siempre queda en una posición inferior. Acá tienes otra ectopía renal cruzada. Entonces, esto es lo que se veía en las urografías excretoras. Y hoy día con las tomografías, las definiciones de imágenes son muchísimo más claras y te permiten mirar qué es lo que está pasando con este paciente, ¿no? Entonces, acá están viendo el riñón del lado izquierdo y el riñón del lado derecho está probablemente en posición pélvica en este paciente. Lo mismo estamos viendo en esta imagen del lado derecho. La ecografía es un examen que se ha popularizado mucho por varias razones. Primero, por la eficiencia como método para hacer el diagnóstico de este paciente, para hacer el diagnóstico de estos pacientes. El tema es que ha habido un enorme desarrollo. Hay ecógrafos hoy día que dan una gran sensibilidad en el trabajo de estos pacientes y eso ayuda muchísimo, muchísimo en poder afrontar un diagnóstico en los pacientes. Pero hay que entender que todo esto siempre tiene que estar detrás de un razonamiento clínico. O sea, no es decir, voy a pedir exámenes de rutina, voy a pedir una ecografía para ver si en la ecografía aparece algo. Entonces, básicamente la idea es que cuando ustedes están valorando un paciente, dicen, voy a pedir tal examen porque quiero una creatinina, porque quiero ver su función renal. Voy a pedir un examen de orina porque quiero ver si hay eritrocitos. Voy a pedir un examen de orina porque quiero ver si hay leucocitos. Y con la ecografía es lo mismo, ¿no? Es decir, este paciente tiene un cuadro de dolor de inicio súbito en su fosa renal derecha. Me parece que es un cólico renal y quiero pedir una ecografía para ver si hay una imagen radiopaca sospechosa de cálculo y si esta imagen está asociada a una dilatación de la vía urinaria superior. Entonces, tú básicamente tu sospecha clínica la confirmas. ¿Cuál es la ventaja de la ecografía? Que en general irradia poco, es de fácil acceso, es de costo relativamente accesible. Tiene dos desventajas, que mira muy mal todo lo que es el gas, mira muy mal todo lo que es el gas dentro de las asas intestinales y tampoco es bueno para ver estructuras sólidas como huesos. Entonces, en general, este examen es extraordinariamente útil para ver órganos sólidos, pero no para ver estas estructuras que tienen mucho gas o porque no permite que el ultrasonido pase por estas estructuras. Entonces, cuando uno mira una ecografía, es importante cada vez irse familiarizando con las imágenes, ¿no? Entonces, acá voy a comentar algunas cosas y algunos conceptos que quiero que los vayan fijando. La primera cosa es que el riñón tiene ecográficamente más o menos esta forma que están viendo y podemos mirar esto que es la corteza del riñón y esta parte que es el seno renal o la médula renal. Entonces, normalmente este color un poco más negro, nosotros decimos que es hipoecogénico, cuando es más negro, tiene más líquido, y cuando la parte es blanca, nosotros decimos que es más hiperecogénica. Entonces, acá estamos viendo arriba el hígado, esta es la cápsula renal, este es el espacio de Morrison. Cuando los pacientes tienen traumas hepáticos o traumas renales, en esta situación se pueden acumular sangre. Entonces tú dices, hay sangre en el espacio de Morrison. Este es el polo superior y este es el polo inferior. Y la corteza tiene que tener un espesor. Entonces, como están viendo, esta es una ecografía, la del lado izquierdo, donde estoy con la flecha. ¿Me pueden indicar si están viendo lo que muevo la flecha? Sí, doctor, se ve. Entonces, cuando ustedes están viendo un riñón como el que tienen acá en el lado izquierdo, entonces uno puede ver que esta es una ecografía normal. Pero acá ustedes están viendo que esta estructura, que es la corteza renal, aquí está atrofiada. Entonces, ustedes pueden casi asumir que este paciente probablemente tenga un problema con su función renal. Entonces,
Si vemos esto como un riñón normal, podemos mirar acá arriba el hígado, esta zona un poco más negra que les decía que es hipoecogénica, así se ve el riñón normal, y esta parte del seno renal más blanco se ve hiperecogénico. Entonces, en este paciente estamos viendo que esta zona que está blanca se ha vuelto totalmente negra y líquido se ve dentro de las estructuras, vamos a ver más adelante, vejiga y otras estructuras, se ve en negra. Entonces, cuando uno ve que el seno está ocupada por estas imágenes de color negro o hipoecogénicos, uno puede asumir que este paciente tiene acumulación de líquido dentro del riñón y del sistema colector, por lo tanto, este paciente tiene una hidronefrosis. Entonces, la ecografía es extraordinariamente sensible en poder identificar estos hallazgos. Por ejemplo, acá estamos viendo otro riñón, un riñón casi, o sea, podríamos decir normal, con una estructura que es muy común en la vía urinaria, que estamos viendo esto, que es un quiste renal. Entonces, esta estructura negra también tiene líquido. Estos quistes que tienen paredes simples, nosotros los podemos considerar desde el punto de vista radiológico una clasificación que se llaman Bosniak 1. Son en general quistes que están más en la zona periférica, sus paredes son lisas, el contenido negro es hipoecogénico en forma homogénea y no hay ecos hiperecogénicos en su interior. Entonces, esta es una lesión probablemente benigna. Los quistes son bastante comunes en personas de más de 50, 60 años. Se puede encontrar a los 60 años en entre un 40 y 50% de los pacientes. Pero acá en este paciente también podemos ver un hígado que si comparamos con los hígados que hemos visto en las anteriores imágenes, podemos identificar varios nódulos y entonces podemos decir que este paciente tiene muchas metástasis dentro del hígado. Entonces, este es un hígado con metástasis, a veces es el paciente que vino por dolor, lo evaluaste y esto es lo que encuentras como primer hallazgo y en forma incidental encuentras un quiste que probablemente no es lo que está ocasionando ninguna de estas cosas. Otra cosa que recomiendo cuando están viendo imágenes es ir buscando, hay una montonera hoy de libros y de presentaciones que tienen este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, yo voy a compartir estas cosas con los alumnos que están rotando conmigo en prácticas. Pueden pedirles a ellos, tengo una presentación, pero que es bueno que ustedes se vayan familiarizando. Y esto es básicamente un reconocimiento anatómico de todas las estructuras que se tienen. Por ejemplo, acá en el lado derecho lo que tenemos es el hígado. Esta mancha que estoy mostrando acá es la vesícula biliar. Este es un procedimiento, este es un examen que se ha hecho con contraste y estamos viendo contraste en la porción ascendente del colon. Esta es la parte transversa del colon y esta es la parte descendente. Estas probablemente son asas y ayunales. Acá estás viendo el duodeno, esta es la vena cava, esta es la aorta. Esto probablemente es parte del pilar del diafragma, acá el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo. Si miran estos dos vasos, probablemente sean la vena esta y esta la arteria mesentérica superior. Entonces, es muy importante que ustedes permanentemente empiecen a mirar las imágenes. Siempre que reciban una imagen, agarren la placa o si están en un computador a través de un CD, revisen las imágenes, traten de identificar todas estas estructuras y empiecen a familiarizarse en reconocer. Acá están viendo los músculos psoas, acá la musculatura dorsal, aquí pueden ver el oblicuo externo, interno y transverso, la musculatura, estas son costillas, estos son los rectos abdominales. Entonces, básicamente la idea es de que ustedes cada vez se vayan familiarizando en reconocer primero lo que es normal. Entonces, teniendo estas imágenes normales, uno después va a decir, esto no está como lo normal, identificar qué es, es un quiste, es un tumor, es lo que vayan encontrando, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esta identificación de esos 5 parámetros, entiendo que lo he hecho intencionalmente, que la clase tenga un cierto desorden para que podamos integrar las imágenes, porque en una hora creo que es la forma más eficiente de poder lograr hacer esto. Entonces, uno lo que tiene que ver es todo el sistema que colecta la orina. Entonces,
Hay que identificar los cálices menores, hay que identificar los cálices mayores, hay que identificar la pelvis, el uréter en todos sus trayectos y la vejiga. Desde el punto de vista, sobre todo endurológico, nosotros dividimos desde la unión urétero-piélica hasta la articulación sacroiliaca. Esto se considera uréter superior. Todo lo que está en relación al uréter que transcurre la articulación casi sacroiliaca por encima se considera uréter medio. Y todo lo que está debajo de la articulación hasta llegar a la vejiga nosotros consideramos el uréter inferior. Entonces, es bueno que vayan mirando esto. El otro tema es entender que estas estructuras que son los cálices menores tienen forma, como se ve aquí, en forma muy clara de una copa de champán. Cuando ven esta cosa medio redondeada es porque el cáliz está mirándote de frente. Entonces es importante entender que estas estructuras que se llaman cálices tienen que tener esta forma de copa de champán y tienen que estar respetados estos fornix, que son estas puntas de los cálices, de esa manera. Tienen que terminar en forma muy filiforme. Cuando esto se empieza a cambiar, en general tú puedes asumir que pueden haber procesos inflamatorios dentro de esta vía urinaria. Es bueno entender que también los infundíbulos de los cálices tienen que tener un diámetro y esto es algo con lo que hay que familiarizarse como algo normal. Entonces, cuando hacemos una urografía, acá les voy a mostrar una secuencia rápida que están viendo el riñón derecho, el izquierdo, y hemos visto los 5 parámetros y estamos viendo cómo está excretando el material de contraste a los 7 minutos, a los 15, la vejiga ya se está llenando. Acá tenemos una imagen a los 30 minutos. Y después, una vez que hemos terminado de hacer este examen, es importante hacer una placa de vaciamiento para ver la cantidad de pis que queda dentro. Entonces, en este momento, uno se puede ya casi dar cuenta de qué es lo que está sucediendo e identificar que esta es una vía urinaria normal. Cuando están viendo radiografías, no se olviden comparar, ¿no? Siempre es bueno comparar qué pasa con el riñón izquierdo y con el riñón derecho, y en general debe haber una cierta similitud. Por ejemplo, en este paciente, en el lado derecho, uno puede ver como que uno podría decir esta es una ectopía renal cruzada, pero no, aquí estamos viendo que este es un riñón único que tiene un doble sistema colector, un sistema colector superior con una pelvis casi intrasinusal. Estos pacientes cuando tienen problema entrar, ahí prácticamente hay que entrar dentro del propio parénquima renal y un sistema inferior. Entonces, esto es lo que hay que ver. A veces estos dobles sistemas colectores son incompletos porque acá estamos viendo uno de los uréteres, el otro de los uréteres, pero acá se termina fusionando lo mismo que acá y terminan siendo unas duplicaciones incompletas. A veces hay duplicaciones completas del sistema colector. Y esto también se puede ver en la ecografía y esto es lo que se ve, ¿no? Aquí estamos viendo la corteza, aquí estamos viendo el seno renal y acá estamos viendo un sistema y acá estamos viendo el otro. Acá se ve más claro porque este sistema está un poquito dilatado. Entonces estás viendo el sistema colector inferior y aquí estás viendo el sistema colector superior. Entonces estas son las estructuras y las cosas que se ven dentro de la vía urinaria. Cuando hacemos tomografías, básicamente podemos ver las mismas estructuras, ¿no? Estás viendo acá el uréter, el riñón, la pelvis y el uréter, y acá un sistema colector superior y un sistema colector inferior. No quiere decir que hay una ectopía renal cruzada, sino que hay un sistema colector bifurcado en el lado izquierdo y derecho. Y cuando miras los ureteres, aquí estás viendo que hay el uréter izquierdo y aquí están los dos ureteres separados que terminan fusionándose en la parte inferior. Entonces, a veces cuando estamos haciendo estas radiografías hay que esperar que se complete, porque acá no sabemos si están fusionados, si no están fusionados, y podemos ver en una placa ya más tardía que en la porción distal del uréter se terminan fusionando estos dos sistemas colectores y llegando a la vejiga un solo uréter. Pero a veces vemos que los pacientes llegan hasta la vejiga dos uréteres. Cuando estamos mirando una
urografía excretora y vemos que el sistema que colecta los cálices y la pelvis están dilatados, eso se conoce como hidronefrosis. Entonces, este paciente tiene una hidronefrosis bilateral, pero cuando el uréter más está dilatado, lo que podemos asumir es que este paciente tiene una hidroureteronefrosis. No sé si pueden, déjenme un ratito, voy a bloquear, voy a cortarlos, voy a silenciarlos a todos, ¿ya? Porque estoy oyendo, los estoy oyendo. Este otro, aquí estamos viendo el uréter del lado derecho, este es el uréter del lado izquierdo y se ven estas dos imágenes que parecen palillo de tambor. Si se fijan, esta es la vejiga y esto parece una cobra. Entonces, esto se llama el signo de la cobra y lo que tienen estos pacientes es una alteración que se llama ureterocele. Son unas dilataciones saculares de la porción distal del uréter. Entonces, estas dilataciones como sacos se conocen como ureteroceles. Ecográficamente, lo que podemos mirar también es esto que se llama hidronefrosis. Entonces, aquí están viendo el sistema, el seno renal que normalmente era blanco, aquí lo estamos viendo totalmente negro y esto es porque hay líquido en su interior. Entonces, cuando se ve así, uno puede valorar que hay una hidronefrosis importante y otra cosa que valoramos es el espesor de la corteza. Entonces, cuando las hidronefrosis llevan mucho tiempo, van comprimiendo el parénquima y este parénquima renal se va atrofiando. Si comparamos esta hidronefrosis con esta del lado derecho, podemos ver que acá se preserva el parénquima renal, cosa que acá, si se fijan, hay un poquito de parénquima acá, aquí está muy delgado y aquí prácticamente es casi una cáscara, ¿no? Entonces, probablemente este riñón tiene alterada su función renal y este probablemente, si se resuelve la obstrucción, puede lograr recuperar la función del riñón. Entonces, esto vemos más en procesos agudos y esto vemos más en procesos crónicos. Acá estamos viendo una tomografía también y aquí están viendo, si se fijan, es prácticamente lo que queda de parénquima es una cáscara, el sistema colector dilatado en forma bilateral. Probablemente este paciente esté con datos de insuficiencia renal. Miren qué claro se ve la musculatura, el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Acostúmbrense a ir mirando siempre. Miren qué bien se vean los psoas, la aorta y la vena cava. Se está viendo en forma muy clara todo aquello, ¿no? Entonces, lo que podemos ver a simple mirada es que este paciente tiene una hidronefrosis bilateral con atrofia cortical de forma severa. Si comparamos acá podemos ver que el paciente tiene parénquima renal conservado, una imagen del riñón derecho normal, y acá un parénquima absolutamente adelgazado con un sistema colector muy dilatado, que cuando se hace la reconstrucción puedes ver que esto está normal, el riñón, el derecho incluso ya aportando orina a la vejiga, y acá tú puedes ver esta zona de estrechez. Entonces, este paciente tiene una cosa que se llama estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter, una estenosis de la unión pielo-ureteral que ha condicionado una hidronefrosis severa, porque acá no está dilatado el uréter, es una hidronefrosis severa con atrofia del parénquima renal. Otra cosa para la que sirven las ecografías es para mirar tumores, ¿no? Entonces acá podemos ver que en el polo superior del riñón del lado derecho, digo derecho porque ahí arriba se ve el hígado, se está viendo esta lesión dentro del riñón. Entonces la ecografía, este paciente asumamos que consultó por dolor o por sangrado, se le hizo una ecografía y en la ecografía se identifica esto. Entonces a este paciente tendrás que ir a un siguiente paso que es hacer una tomografía. El otro tema que quiero comentar con ustedes, les voy a mostrar unas imágenes de angiografía, pero hoy día ya no es necesario hacer estos procedimientos invasivos y se pueden hacer estas tomografías en las que quiero que vayan viendo cómo se va viendo la arteria renal, ¿no? Se está viendo la arteria renal en forma muy clara acá. Estás viendo una bifurcación inicial, una bifurcación secundaria, terciaria.
Entonces, en vez de hacer un clampaje para hacer una nefrectomía parcial en la arteria renal y comprometer todo el riñón, tú puedes identificar que tiene una rama primaria que la puedes respetar y puedes abordar esta rama terciaria. Y esta rama terciaria es la que va a estar nutriendo un tumor que se encuentra localizado en este lugar. Entonces es súper importante hoy entender que estas tomografías son las que nos están permitiendo ver de forma clara qué es lo que está sucediendo. He bloqueado mi sonido porque estaba con sonido. ¿Me están oyendo ahora que he bloqueado? Sí, doctor, se escucha. ¿Aló? Chicos, Sí, ¿me están doctor. oyendo? Sí, se escucha. ¿Aló? Creo que no. Sí, me están oyendo, creo, ¿no? Alguien me está escribiendo. Ya, perfecto. Muchas gracias, chicos. Continúo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que quiero que vean, que hoy día las tomografías y los equipos de tomografía, este es el tomógrafo que tenemos en el lugar donde yo trabajo, que es un tomógrafo de 256 cortes, o sea que realmente te permite ese tipo de definición. Acá otra patología que antes se pedía muchísimo este examen, hoy día básicamente nadie lo hace, pero era para que tengan una idea. Este es un paciente con una hiperplasia prostática. Aquí estamos viendo las dos pelvis, los ureteres, y acá está la vejiga y esta parte inferior como si una manzana mordida, ¿no? Entonces, este es el crecimiento que hace la próstata hacia la vejiga. Y a veces, cuando estos crecimientos obstruían los ureteres, esto condicionaba una hidroureteronefrosis, ¿no? Hoy día, básicamente esto no hacemos nunca, ¿no? Entonces, este es un paciente que he visto hoy día en mi consulta. Quiero que se fijen la calidad de las imágenes hoy, ¿no? Esto es algo que estamos viendo cada vez con mejor definición. Entonces, puedes identificar que en el riñón del lado derecho este paciente tiene varios quistes. Este es otro quiste que es un quiste que nosotros llamamos parapiélico en el riñón izquierdo. Son lesiones quísticas que no tienen gran significación. Podemos ver esta mancha negra, les decía todo lo negro es líquido, entonces esta es la vejiga con líquido. Esto que estoy viendo, mostrándoles acá, es el balón de la sonda Foley. Este paciente por los días de carnaval consumió alcohol y presentó una retención aguda de orina y vino con su sonda. Y esto que están viendo acá ustedes es la próstata. Entonces aquí están viendo la sonda con el balón, ¿no? Entonces este paciente tiene un crecimiento intravesical de su próstata, se llama lóbulo medio, les voy a mostrar más adelante. Acá están viendo en un corte coronal y en un corte sagital básicamente lo mismo. Estás viendo la vejiga y acá estás viendo la próstata de frente. Y si vemos en un corte coronal, lo que tú puedes mirar es la vejiga y acá estás viendo la próstata. Entonces, esto es importante entender que los pacientes a través de las ecografías puedes tú identificar qué es lo que está pasando. Y les voy a mostrar algunas otras imágenes. Una cosa que vemos también en la ecografía es el grosor de la pared de la vejiga y acá podemos ver que esta pared de la vejiga está engrosada. En la medida de que las próstatas son más obstructivas, este es un lóbulo medio, parece un corazón que ha crecido dentro de la vejiga. Estos están creciendo justo por donde pasa la orina a través de la uretra. Entonces, estas próstatas son mucho más obstructivas. La vejiga tiene que hacer más esfuerzo y engrosa las paredes. Normalmente el grosor de la pared es de 3 milímetros, esta debe tener unos 5 o 6 milímetros de grosor. Entonces, esto es una hiperplasia prostática. Y este lóbulo medio que les estoy mostrando acá se ve endoscópicamente como esto, ¿no? Aquí estás viendo el lóbulo izquierdo, aquí el lóbulo derecho, que prácticamente el paciente no tiene. Esto que están viendo acá abajo es el vero montano y este es un lóbulo medio. Este es un paciente muy joven que operé hace algunos meses atrás. Y esto les muestro para que entiendan lo que es este lóbulo medio. Miren, ahí he hecho un corte y ya se ha abierto una luz, ¿no? Entonces obviamente hemos terminado de operar y sacar toda la próstata, pero haciendo ya un par de cortes a este paciente, asumamos estos tres que les voy a mostrar, este paciente ya estaría desobstruido y realmente hubiera mejorado muchísimo su capacidad de orinar. Entonces, estos lóbulos son los que se ven en los crecimientos de la próstata, ¿no?
Otra cosa que te sirve la ecografía, esta es una paciente que tenía historia de litiasis renal, estas imágenes las he tomado hoy día también, y es una paciente que vino a la consulta, en la ecografía tenía esta imagen que se llama angiomiolipoma, es una lesión benigna, un tumor benigno y súper chiquito, cuando son así de ese tamaño hay que simplemente observarlo, y tenía unas calcificaciones, y hoy día ya por un tema de espacio, ya no le de clase, ya no he tomado foto de la tomografía, pero hemos confirmado que estas son unas calcificaciones dentro del parénquima, no están dentro del sistema colector y este es un angiomiolipoma. Este es otro paciente que he visto hoy en la consulta y esto es mostrarles un poco qué es lo que se ve. Entonces, esta paciente es una paciente que tiene antecedentes de una tuberculosis que hemos tratado. Y esta mujer vino por un cuadro de infección urinaria. Le hicimos una ecografía y esto que están viendo en rojo, los radiólogos utilizan el Doppler para ver cómo los jets ureterales, la orina está eyaculando desde los ureteres hasta la vejiga. Entonces, cuando tú estás viendo estos jets ureterales, puedes decir que los pacientes no tienen obstruido la vía urinaria. Es importante medir la capacidad de la vejiga, importante ver el grosor de la pared y también identificar y medir cuánta es la cantidad de orina que queda. La ecografía hoy se ha vuelto pues un gran compañero de trabajo de todos los médicos. Si se fijan en este paciente, esta ecografía, están viendo una vejiga. Este es un lóbulo medio de la próstata, una vejiga de paredes engrosadas y acá se está viendo esta dilatación sacular. Entonces, todo esto es la vejiga con este saco. Entonces, esto se llama divertículo. Y si miramos el riñón, en este riñón estamos viendo también esta acumulación de líquido. Entonces, en estos pacientes, nosotros en este paciente podemos decir que el paciente tiene una hidronefrosis, probablemente una hidroureteronefrosis, y si te llega un paciente con este, tú como médico miras esto y dices, antes de que esto evolucione hacia la insuficiencia renal, le coloco una sonda hasta que el urólogo resuelva su problema obstructivo del crecimiento de su próstata. Una cosa que sirve mucho es una radiografía simple, un paciente con cólico renal en el lado izquierdo, tú le pides una placa simple y identificas estas imágenes. Identificando estas imágenes, tú le haces una urografía excretora y en la urografía excretora identificas este cálculo. Hoy, el mejor examen para identificar piedras ya no es la urografía excretora, es la tomografía. Entonces, vamos a mostrar algunas imágenes de eso, ¿no? Acá estás viendo otras imágenes y cuando metías material de contraste puedes identificar que tiene en la unión ureteropiélica esta imagen compatible con una piedra. Entonces, la ecografía también te sirve para mirar y una de las cosas que se ve es que en la zona donde está la piedra se genera una sombra acústica posterior, el ultrasonido ya no pasa y se genera como una ventana detrás de la piedra. Entonces, la ecografía es de gran utilidad también hoy para mirar litiasis. Pero la tomografía ha terminado siendo probablemente uno de los exámenes que más ayuda con identificar problemas de tipo litiasis en los pacientes, ¿no? Entonces, acá están viendo el riñón del lado derecho, acá están viendo el riñón del lado izquierdo. Entonces, si se fijan, acá estamos viendo una pequeña piedra a la derecha, que es esta que está acá, y después esta otra grande que está en la pelvis y el uréter. Entonces, la tomografía es un examen que te da hoy día una gran información. Y cuando tú haces una reconstrucción, puedes ver que este paciente tiene una piedra grande con varios cálculos en los diferentes sistemas colectores. Este es un paciente que he operado hace poco, entonces esta era la imagen que se veía. Ahí estamos viendo el riñón, su sistema colector dilatado, tenía unos cálculos pequeños en los cálices y acá lo que se ve es que tiene como un kinking en el uréter y acá estamos viendo, o un codo el uréter y ahí estamos viendo estas imágenes compatibles con cálculos, ¿no? Entonces hay varios y aquí están los dos cálculos. Entonces, este paciente ya entras con el diagnóstico absolutamente preciso. Lo que ustedes están viendo acá, estoy metido dentro del uréter,
Este es un ureteroscopio, esta visión está magnificada 18 veces y tú ves con ya identificas y localizas el cálculo con absoluta claridad. Y con un láser tú puedes ir fragmentando el cálculo, se va pulverizando el cálculo con el láser hasta que se vuelven fragmentos de tamaño más pequeño y ya posteriormente los vas retirando con una canastilla, ¿no? Pero esto es algo que es parte de todo este progreso que hay en el tema de diagnóstico, imagen y resolución de los problemas cada vez de forma menos agresiva y menos invasiva, ¿no? Esta es una imagen de cálculo, estamos viendo ahí un cálculo, acá estamos viendo otro cálculo y otro cálculo más grande. Y cuando hacemos la reconstrucción, esto es lo que vemos, ¿no? Este es un cálculo coraliforme. Este paciente lo he operado, le hemos hecho un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea, hemos puncionado el riñón y hemos ido rompiendo la piedra hasta sacar todos estos fragmentos, ¿no? Siempre hay que hacer placas de vejiga y mirar que la vejiga esté normal y a veces encuentras defectos de llenado. En este caso, este paciente tenía un tumor en la vejiga. Entonces, estas son cosas que hay que mirar, ¿no? Hay que hacer placas tardías y hay que ir mirando qué es lo que pasa. Esta señora es una paciente que hoy día casualmente también vino a la consulta y un poco reordené algunas imágenes. Entonces, uno mira y no ve grandes problemas en esto, ¿no? Pero si se fijan el sistema colector acá, nos vamos a concentrar en esto y vamos un poquito a dejar de mirar el lado izquierdo que también tiene problemas. Pero estas imágenes de copa de champán que estamos viendo acá ya no se ven de forma tan clara. Y se fijan acá, esa imagen de copa está amputada, esto parece más un palillo de tambor, y el contraste está incluso extravasando, ¿no? Entonces, esta es una paciente que hoy día ha venido a hacerse un control, pero aproveché de tomarle esta imagen para mostrarles a ustedes. Esta paciente es una paciente que tenía una tuberculosis. Y la tuberculosis es difícil de diagnosticar en etapas tempranas. A veces vemos pacientes en etapas tardías. Una urografía escritora de una paciente de hace muchos años. Esta doctora era residente de medicina interna en la Caja Nacional y consultó, le hicimos una urografía. Y si se fijan, aquí la tuberculosis ya ha hecho mucho más daño. Si nos concentramos más en el riñón derecho, está amputado el cáliz inferior, está amputado el cáliz medio, perdón, y el cáliz inferior prácticamente no existe. La pelvis, el uréter está rígido como un palo, no es una estructura flexuosa, sino es una estructura como rígida, y acá nos identifican estas estructuras caliciales, ¿no? Entonces, acá en el riñón del lado izquierdo también se ven que existen amputación de todos los fornix. Los infundíbulos inicialmente están dilatados, posteriormente se estrechan, ¿no? Entonces, la tuberculosis genera necesita un amplio margen de, o sea, mucha sospecha, ¿no? Porque es una gran simuladora. A veces cuando ya está avanzado se calcifican, estos se llaman riñones mastic con el uréter calcificado o se ven estas estructuras de esta manera y son pacientes que son portadores de tuberculosis, ¿no? Acá estamos viendo otra imagen donde se ve acá un ureterocele. Hace un momento les mostré una imagen que parece una cobra. Este es de un solo lado, este riñón está normal, pero aquí tiene una ureteronefrosis con esta imagen de palillo de tambor. Acá estamos viendo un paciente en el que estamos viendo esta estructura que tenemos que ver si es una lesión tumoral dentro de su vejiga, ¿no? Tiene ese aspecto o eventualmente si esto no es una estructura sólida, eventualmente ves que hay esta pared delgada, puede terminar siendo un ureterocele. Acá estamos viendo una hidronefrosis bilateral, pero más severa en el lado derecho, y son pacientes que nacen con una alteración congénita, que es una estrechez entre la pelvis y el uréter. Entonces, a estos pacientes les hacemos medicina nuclear, valoramos cuánta de función residual tienen, y si la función residual nos está diciendo que el riñón tiene muy poquita función, a estos pacientes les hacemos una nefrectomía y si eventualmente hay función residual, hacemos una plastía
y volvemos a reinsertar el uréter en la vejiga. Algunas veces, pacientes con hematuria, les pedimos estos exámenes y lo que podemos ver es que en el sistema colector tienen lesiones tumorales dentro del sistema colector. En este caso, lo que estamos pudiendo ver es una lesión múltiple en varios segmentos del uréter. Estamos viendo tumor, 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 o sea, varios tumores dentro del uréter y de la pelvis renal. Entonces son cosas que hay que mirar. Este es un paciente que lo vi casi cuando recién llegué, era un paciente que consultó en su hospital, lo trataron como que eran infecciones urinarias, uretritis por clamidia, y él tenía hematuria. Le pedimos una urografía excretora y tenía este defecto de llenado. Este paciente hace más de 20 años le hicimos una cistectomía radical y sigue vivo hasta el día de hoy. Como les comentaba, para ver cálculos, estos son cálculos que son cálculos en general infecciosos, se llaman cálculos coraliformes. Entonces, estos cálculos son producidos por bacterias que desdoblan la urea y van produciendo unos cálculos que se llaman de fosfato, amonio y magnesio. Y hoy día estamos haciendo mucho de tratamiento de estos cálculos por vías percutáneas, ¿no? Pero también te sirven estos exámenes que tú a veces dices son urológicos para mirar otros problemas. Entonces aquí puedes ver que hay una lesión tumoral que está comprimiendo la vejiga y también secundario eso está condicionando una hidroureteronefrosis, ¿no? Y básicamente es esta lesión tumoral que probablemente sea algún tumor de origen ginecológico que está comprimiendo. Y acá van a ver otro tumor ginecológico grande, es un mioma gigante que está condicionando, uno lo palpa, estos pacientes hay que operarlos y sacarles esto. La pielografía ascendente es un examen que se hacía cuando la visualización era inadecuada en una urografía, cuando el riñón estaba excluido, cuando había alergia a contraste. Hoy, para lo que más hacemos pielos ascendentes es cuando hacemos nefrolitotomías percutáneas. Y esto es contrastamos con material de contraste desde la vejiga hasta arriba del riñón y eso nos permite puncionar el riñón para entrar dentro de las cavidades renales y sacar piedras, ¿no? Entonces, esto se hace metiendo un cistoscopio o un ureteroscopio. Nosotros hacemos con las dos cosas. Metes unos catéteres ureterales que te permiten inyectar material de contraste y ver cómo está compuesto todo el sistema colector. Algunos otros pacientes también por algunas razones no se pueden hacer acceder desde ni por vía de administración de contrastes por vía endovenosa o por vía de vejiga a través de ureteres. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles punciones. Hace unas semanas atrás hemos hecho nosotros se llama una nefrostomía percutánea. Esta era una paciente con un cáncer de colon que ha recibido mucha radioterapia y no hemos podido ingresar y entonces está básicamente excluida, está obstruido esto, pero el riñón está funcionando. Entonces hemos colocado una nefrostomía y por la condición oncológica es probable que esta mujer sobreviva. Uretra es otro de los temas que vemos en la vía urinaria. Recordar lo que ayer han hablado. La uretra nosotros la dividimos en un componente anterior y posterior. El posterior es la uretra prostática. Hay una que me hablan de presfinteriana y cosas. No existen estas cosas. No hay que cambiar demasiado la anatomía porque tiene que ver con reparos anatómicos. Entonces, en la parte posterior está la uretra prostática. Aquí está el diafragma urogenital. Este es el esfínter. Ahí se considera la uretra membranosa y esa es la parte posterior. Cuando los dos cuerpos cavernosos se van a insertar a los isquions, esta zona de la uretra se ensancha, es la parte uretral y la otra es la parte peniana. Entonces, cuando hacemos es inyectamos contraste y en general es con lesiones traumáticas o cuando sospechamos de alguna lesión obstructiva. Entonces, aquí estamos viendo la uretra peniana normal. Esta es esa zona ensanchada, que es la uretra vulvar. Aquí está la uretra membranosa y esta es la prostática. Entonces, esto es una normal. Que tienes un paciente que tiene una ruptura completa de uretra. Entonces, aquí se ha puesto una sonda de cistostomía, se ha llenado contraste y este contraste no está llegando hasta la vejiga.
Aquí sí tú puedes ver que hay una zona estrecha que está permitiendo que pase algo de contraste, pero aquí hay una zona de estrechez. Acá estamos pudiendo ver otra zona de estrechez. Esta es la uretra normal. Acá arriba está la vejiga y esta zona de estrechez. Acá básicamente está amputado. Estás viendo lo que es vejiga y uretra prostática. Falta todo lo que es la uretra vulvar y la uretra peniana que está normal con esta zona un poquito averiada. Entonces todo esto es lo que hay que reparar. Algunos pacientes algunas veces metes contraste y se ve bien el bulbo, bien el esfínter, la uretra y acá hay una zona estrecha. Estos pacientes tienen una cosa que se llama esclerosis del cuello de la vejiga. Acá otra zona de estrechez, bonita la imagen, por eso la pongo. Y las histografías, me quedan un par de minutos, es la inyección de material de contraste directamente en la vejiga y en general es para estudio de pacientes, niños con infecciones urinarias febriles y el estudio de la vejiga en pacientes con trauma, con sospecha de trauma de vejiga. Y es así como se ve una vejiga básicamente normal, hay que hacer una de llanado y una de vaciamiento. Y algunas veces lo que vemos, sobre todo en niños, es que refluye el material de contraste. Este es un grado 3, este es un grado 4 y este es un grado 5 de reflujo. Entonces, estos pacientes, eventualmente estos dos, tienen indicación absoluta de cirugía, ¿no? Cuando tenemos trauma de la vejiga, esto van a ver cuando el doctor Lara les hable de trauma, van a ver que hay un trauma extraperitoneal y un trauma intraperitoneal. Este es uno extraperitoneal. Aquí se ha roto probablemente producto de una fractura ósea, una parte de la vejiga y está extravasando al extraperitoneo. Cambio acá, la vejiga se ha roto en un paciente que habitualmente son pacientes que están con la vejiga llena, borrachos, pelean, les patean el hipogastrio y se rompe la cúpula de la vejiga y ustedes ven cómo extravasa material de contraste hacia arriba. Chicos, tengo varias cosas, pero me parece que ya estoy en el tiempo, o sea que preferiría darles unos minutos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta? ¿Aló? Ahora sí creo que los oigo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Sí, doctor, está todo claro. Bueno, es complicado este tema, ¿no? Es imposible, como les decía, que en una clase podamos ver todo esto, pero bueno, quería darles un pantallazo de qué es lo que está pasando. Seguramente en la práctica, en cada una de sus rotaciones, van a ir viendo y ampliando conocimiento. Bueno, estoy ahí en el tiempo, les agradezco su haber asistido y estamos en la clase mañana. Todas estas 3 semanas son clases de urología. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.